yo venía diciendo y enseñando la importancia de el proceso de formación que todos tenemos en la iglesia. 3 cosas importantes, y lo digo hoy, si no se les queda, lo voy a repetir constantemente. El proceso de formación nos ayuda, número 1, a saber hacia dónde vamos. Todos tenemos que saber hacia dónde vamos, cuáles son los pasos que vamos a dar o hacia dónde nos vamos a dar, hacia dónde nos dirigimos. Yo he dicho aquí muchas veces que no hay peor cosa en la vida que no saber hacia dónde vamos. Y el proceso de formación nos ayuda porque nos ayuda a tener el objetivo, a ver la meta y trazar el rumbo para llegar a esa meta y después otra meta y seguir avanzando. Lo segundo que nos ayuda a un proceso de formación es para saber el nivel de compromiso que nosotros tenemos. Hay gente que no tiene el mismo nivel de compromiso, ¿verdad? Pero en la medida que esta persona va pasando por el proceso de formación, uno va experimentando. Porque de pronto te dicen, y yo quiero servir, y yo quiero ayudar, y uno los ve que empiezan a comprometerse, que quieren servir, que no faltan los domingos, que le echan ganas. Entonces uno va valorando, ¿verdad?, el nivel de compromiso que cada uno de nosotros va adquiriendo. Y la tercera cosa que nos ayuda al proceso de formación es desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas, el carácter de Jesús en nosotros. De eso se trata nuestra vida, ¿verdad? Llegar a la medida de la estatura, ¿de quién? Del varón perfecto, Jesucristo. Y por eso es importante los procesos de formación. Así que, y esto tiene que ver con lo que nosotros estamos ahora implementando dentro de nuestra iglesia. Así que yo he dicho aquí algunas cosas que hoy quiero recordar. Una de ellas es que Dios es autor de procesos, no de productos terminados. Si no, no tendríamos por qué necesitar de Dios, no tendríamos por qué necesitar de la Biblia, no tendríamos por qué necesitar de la iglesia ni de nadie. Pero como Dios es autor de procesos y no de productos terminados, entonces tenemos que entender que necesitamos de Dios, que necesitamos crecer, que necesitamos de la iglesia, que necesitamos de la Biblia, de ser enseñados. Ahora, cuando uno viene a Jesús, creo que todos pensamos, porque a mí me pasó lo mismo, que nunca más voy a pecar. Es tanto quizá la emoción que tenemos y que hacemos, quizá algunos sí lo hacen seriamente, un compromiso de nunca más pecar. Y después de un tiempo te das cuenta que la sigues regando, ¿verdad? Que sigues pecando, que sigues fallando una y otra vez. Cuando yo vine a Jesús, yo pensé eso, no sé ustedes, quizás soy el único, ¿verdad? Pero cuando uno viene a Jesús, se piensa que jamás lo vas a negar, que nunca lo vas a dejar. Y después, ¿qué sucede? Reniegas de Él, te apartas de la iglesia, traicionas a tu pastor, o sea, a mí. Ya no quieres saber nada de Dios, traicionas a tu familia, etcétera, etcétera. Pero cuando yo hice de Jesús el Señor de mi vida, cuando lo hice mi Señor, la verdad nunca imaginé que mi vida sería un proceso de cambios continuos, de cambios y más cambios. Nunca imaginé que esos cambios continuarían todos los días de mi vida mientras yo viva en esta tierra.
Así que te quede claro que mientras estés vivo, tú tienes que ser procesado, tienes que pasar por procesos. Eso es normal o debiera ser normal en nuestra vida, ¿verdad? No puede ser que pasen los años y sigas siendo el mismo, atascado, dando vueltas en la glorieta y no puedas avanzar en la vida. Así que vamos a ser procesados. Procesados es algo que se toma y que sufre cambios hasta llegar a ser otra cosa. Entonces todos vamos a ser procesados y tenemos que entender que nuestra vida es un recorrido, nuestra vida cristiana es un recorrido que empezó cuando nacimos de nuevo y que va a continuar hasta que tú mueras. Todos estamos en un proceso, todos deberíamos estar en constante crecimiento, en constante aprendizaje. Ahora, ¿cuándo termina? Hasta que yo muera. O sea, tú vas a seguir mientras estés vivo en un proceso. Ahora, ¿qué nos dice esto? A ver, esto nos dice que no somos perfectos, ¿verdad? Nadie es perfecto. Caminar con Dios es un proceso de toda la vida. Pues la vida cristiana se trata de aprender y aprender y aprender. La vida cristiana se trata de crecer y crecer y seguir creciendo. Es decir, en nuestro caso, de ser más paciente que cuando yo vine a los pies de Cristo. Se supone. Lo peor sería que después de un tiempo de conocer a Cristo, en lugar de ser más paciente, eres más impaciente. Porque entonces no tienes al Espíritu Santo, tienes al chamuco adentro. Sí, porque la Biblia dice que cuando te arrepientes y el Espíritu Santo no viene a tomar su lugar, queda un lugar vacío. Y el estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. Y a veces así nos pasa en la iglesia. Viene un hombre o cualquier persona, ¿verdad? Con remordimientos más que arrepentimiento, ¿verdad? Y uno lo ve llorando y que quiere cambiar y toda esta cosa. Y resulta que a la vuelta de un tiempo ese parece que se le metieron los 7 demonios. Salió peor. Entonces, nadie es perfecto, pero la vida cristiana se trata de aprender y de crecer. Por ejemplo, decía yo, de ser más pacientes, de ser más compasivo, de ser más amoroso. La resistencia al pecado ahora tiene que ser mayor. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice, estando persuadido, es decir, estoy seguro, estoy convencido de lo que está diciendo Pablo, que el que comenzó en nosotros la obra, la buena obra, la perfecciona, la continuará hasta el día de Jesucristo. Pero tenemos que estar seguros, tenemos que estar convencidos que Él, esa buena obra que empezó conmigo, la va a continuar. Por eso me acordé de la canción, nada me puede separar del amor de Dios. La obra en ti la comenzó el Señor y Él la terminará. Deja que Él siga moldeándote, deja que Él siga enseñándote, deja que Él siga pasándote por procesos. Así va a ser. Y así pasó con Pedro, que es un buen ejemplo que he compartido aquí muchas veces. Y aún así después, Jesús le pregunta, ¿me amas? ¿Por qué le pregunta eso? Jesús sabía que Pedro estaba en un proceso. Noticia, Dios sabe que tú estás en un proceso. Por eso, aún en medio de tu indiferencia,
tu apatía, de tu pecado, de tu traición, de negarlo a Él, Él te sigue diciendo, ¿me amas? Sabía el Señor que Pedro estaba en un proceso. Por eso no le preguntó, ¿por qué pecaste o por qué fallaste o por qué me traicionaste? Él te pregunta, ¿me amas? Porque Él sabe que estás en un proceso. El punto no es si tú fallaste. El punto es, ¿sabes cuánto te ama Dios? Tú vas a obedecer al Padre por amor, no porque Él te va a castigar. No, tú lo vas a obedecer por amor. Nosotros que somos padres, nos gustaría que nuestros hijos nos obedecieran por amor y que no nos obedecieran porque los vamos a castigar. A veces nos pasa a nosotros como nuestros hijos nos la hacen, ¿verdad? Hasta parece que es como un karma, ¿no? Como tú eres así, ahora te pasa lo mismo con el hijo. Pero le voy a decir algo, Dios lo sabe todo de ti. Todo de ti. No hay nada oculto en Él. Él es soberano. Él es omnisciente. Él es omnipresente. Él es todo poder. Dice la Escritura que aún no está la palabra en tu boca y Él ya sabe lo que vas a decir. Él lo sabe todo. Él sabe cómo eras antes, de dónde vienes, lo que hacías. Él lo sabe. Él conoce tu futuro. Aún tu futuro Él lo sabe. Dios sabía en el tremendo rollo que se metía cuando te perdonó. Él lo sabía. No es que te salvó y de pronto empiezas a regarla y a pecar y dices, Dios, bueno, es Dios mío, dice Dios mío a Él. ¿En qué la regué? ¿Cómo fui a salvar a este tremendo, verdad? Y se jala los pelos Dios y la barba, así. Los que se imaginan a Dios con barba, ni lo hubiera hecho. ¿Usted se imagina a Dios pensando eso? Imagínate, Dios, me arrepiento de haber salvado a este. Y te voy a decir algo, ese Dios hoy te dice, sé que te vas a apartar de mí. Si es que no lo has hecho, lo sé. Sé que me vas a fallar. Sé que vas a pecar. Sé que me vas a traicionar. Sé que me vas a negar con tus acciones. Que me vas a negar. Que aunque vengas en la iglesia, nunca vas a dar evidencia de que eres cristiano. Y vas a tener una doble vida. En el trabajo, con los vecinos, con tus familiares. Y otra en la iglesia. Él lo sabe. Como Pedro, Él lo sabía. Cuando Pedro le responde a Jesús, ¿tú sabes que te amo? Porque le preguntó 3 veces si me amas. Tú sabes que te amo. Lo que hemos perdido de vista es que también Jesús le dice 3 veces a Pedro, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Pedro, diles que las amo. Recuerde que Pedro lo había negado. ¿Se acuerdan la historia? Y Jesús le había dicho que lo iba a negar.
¿Y él qué dijo? No, yo no te voy a negar nunca, ¿verdad? Jamás le pasa como cuando van al encuentro, ¿verdad? Ay, vienen llorando y con los mocos. Jamás más te voy a abandonar, nunca te voy a traicionar. Te vas a negar. Y lo niega 3 veces, ¿se acuerda? Porque hasta le da la señal del gallo, ¿eh? Antes de que el gallo. Pero después resucita y le pregunta: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y Pedro responde: ¿tú sabes que te amo? Y Jesús le dice 3 veces: apacienta mis ovejas. En otras palabras, lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro es: apacienta mis ovejas, es decir, diles, cuéntales que yo las amo. O sea, Pedro quedó desarmado, porque ni cómo decirle: ¿y cómo digo que tú las amas? Porque entonces Jesús le hubiera respondido: ¿qué no te demostré cuánto te amo? ¿No me negaste 3 veces y tú juraste que no lo ibas a hacer? ¿No injuriaste, insultaste y te apartaste de mí? ¿Y qué hice yo? ¿No te vi con ojos de amor? Y no de odio, ni desprecio, ni de condenación. Miren, Jesús no le dijo a Pedro: como me traicionaste, como me fallaste y me negaste, y te lo dije, ¿verdad? Así como la mujer, y te lo dije, ahora no te voy a tomar en cuenta, al contrario. Entonces, como fallaste, te va a ir mal en la vida. A veces pienso que así seríamos nosotros. Cuando alguien nos falla, quisiéramos que inmediatamente el castigo de Dios cayera sobre él o sobre ella, descendiera fuego y lo fulminara y quedaran cenizas ahí. Pero eso no hizo Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. La gente se mete en estrés pensando: es que tengo que ser perfecto, no puedo fallar para que yo pueda agradar a Dios. Y piensan: si soy perfecto y no fallo, Dios me amará más. ¿Usted cree eso de Dios? Si no peco, Dios me va a amar más. No, Dios te ama a pesar de tus imperfecciones. Dios amó a Pedro sabiendo que lo iba a negar, que le iba a fallar. ¿Usted cree que Dios no te ama a pesar de que sabe que tú le vas a fallar? Claro que sí. Él te ama. Es más, Dios te ama tal y como tú eres, porque estamos en un proceso. Él te ama así, de feote, así te ama. Dios no te va a amar más de lo que ya te amó. No. Dios no te va a amar más de lo que ya te amó. Dios no te va a perdonar más de lo que ya te perdonó. Él no nada más te perdonó por los pecados que tú cometiste hasta que llegaste a los pies de Cristo. Y resulta que después ya no te perdona nada.
No, Él te va a perdonar todos. Por eso les decía yo, Él sabía en lo que se metía cuando decidió perdonarte, y lo hizo por amor. No tienes que ser perfecto para que Dios te ame más o te ame menos. ¿Por qué? Porque Dios es amor.